Muy buenas tardes a todos los televidentes de este su programa Palabras de Vida, un programa patrocinado por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57, programa dirigido a todos los oyentes, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, como dice la palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y bienaventurados, como dijo el Señor, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y es precisamente este momento en que Dios permite que nosotros lleguemos a sus hogares para que usted se edifique y sea bendecido a través de las palabras de vida. El Señor Jesús es el que nos ofrece esas palabras de vida y a través de Él podemos alcanzar la vida eterna. Hoy nos acompaña el hermano Enrique Duque de la iglesia de Santana y su servidor Alexander Ortega de la iglesia El Diamante. Hermano Enrique, bienvenido a esta programación. Dios les bendiga, saludos en el amor del Señor. Usted, pastor Alex Ortega de la iglesia del Diamante 2. Es una gran bendición poder compartir con ustedes este set para compartir la palabra del Señor. Y también todos los televidentes, amigos también que nos ven en el programa, es una gran bendición poder participar y poder estar aquí. Es un privilegio que el Señor nos concede. Y bueno, porque usted está atento, la Biblia dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y sé que usted necesita de una palabra de consejo en esta preciosa tarde. Y Dios le va a bendecir en gran manera a través de su palabra, porque vamos a tratar un tema muy especial y muy importante de todos nosotros los seres humanos. Así que es una gran bendición, pastor, estar aquí en este programa de Palabras de Vida. Palabras de Vida, como ya se los dije, es un programa auspiciado por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, cuyo objetivo es predicar el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, y el objetivo también es de edificar a la iglesia. Por eso los televidentes que nos acompañan, algunos son creyentes, otros no. Nuestro objetivo es sencillamente presentar y glorificar a nuestro amado Señor Jesús. Por eso, antes de comenzar este tema, queremos encomendar nuestra vida y encomendar la suya, amado amigo y amiga, para que usted se presente ante Dios. Orar es hablar con Dios precisamente, es comunicarse con Dios, y lo podemos hacer hoy en día a través de la sangre redentora de nuestro Señor Jesús, ya que el velo fue roto y tenemos acceso al lugar santísimo, al Padre, por medio de Jesús, y por medio de Él es que podemos orar. En el nombre de Jesús podemos acercarnos al Padre y para presentar todas nuestras necesidades. Pero ahora vamos a presentar este programa, este mensaje y su vida, para que usted reciba bendición desde ya. Hermano Enrique, vamos a hacer una oración, por favor. Vamos a orar, todos los televidentes, lo hemos dicho nuevamente, orar es hablar con Dios. La Biblia dice que todo lo que pidiéremos orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad y este privilegio que tú nos concedes nuevamente de estar en este programa de Palabras de Vida, Señor. Un programa, Señor, que ha sido bendición para muchas vidas y para nosotros también. Te pedimos que obres, Señor, que tomes el control de esta palabra, Señor, Dios mío, de esta temática que vamos a tratar en esta preciosa hora. Habla la vida, los corazones. También obra, Señor, en aquella vida que está necesitada, Señor, en aquella vida que tal vez está enferma, Padre, la gloria, glorifícate. Extiende tu mano de poder y de gloria, Señor, para sanar, para hacer libres, Señor, a aquellos que están cautivos. Y te pedimos que tomes el control de esta palabra y que edifiques y traigas bendición a cada hogar y a cada familia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amado amigo, ya que usted ha hecho una oración como Dios le ha guiado, como usted la sabe, se ha acercado a Dios. Ahora Dios nos va a hablar a través de su palabra. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Dios nos habla a través de su palabra. No hay otra forma en que Dios se ha expresado, se ha comunicado o se ha revelado con el hombre. Es a través de las Escrituras. Un libro escrito por más de 1600 años, por más de 40 autores, y que contiene la palabra de Dios. Esta palabra que es viva y eficaz. Vamos a leer el texto bíblico del día de hoy, hermano Enrique, para que los televidentes podamos saber en qué nos vamos a fundamentar en el tema de hoy. Vamos a leer el texto bíblico en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 18 al 19. El tema que vamos a tratar en esta preciosa tarde es el corazón del hombre, el corazón del hombre. Así que vamos a utilizar este texto base, Evangelio de San Mateo,
capítulo 15, versículo 18 al 19, dice la palabra del Señor: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, dice la palabra, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero el versículo 20 dice: esto es lo que contamina al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Cuando el Señor Jesús estaba refiriendo a esta parte de la Escritura, lo decía sencillamente por los fariseos, que ellos pensaban que las contaminaciones del hombre venían por las partes externas, como no lavarse las manos, por no lavar la copa, etcétera. Pero el Señor les corrige y les dice: no, lo que entra al hombre va a la letrina, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Y hace una descripción gráfica de lo que es el corazón del hombre. Cuando se refiere al hombre responsable, al hombre que puede dar cuentas a Dios, ¿sí? No se está refiriendo al niño, porque el niño no es responsable ante Dios. Se está refiriendo al hombre adulto que es responsable delante de Dios, porque Dios no crea corazones culpables o corrompidos, porque Dios creó, como lo dice en Eclesiastés 7:29, aquí el Dios creó al hombre recto, pero ellos, cuando habla de ellos, no se refiere a Adán y Eva, como hay muchas interpretaciones, sino se refiere a todas las generaciones. Ellos buscaron muchas perversiones, ellos se descarriaron, se apartaron. Entonces vamos a entrar en esa parte del tema, amado hermano Enrique, para que la gente entienda de que fuimos nosotros los que nos corrompimos y no que Dios nos creó corrompidos. Amén. Queremos tratar este tema porque Isaías capítulo 53 es un texto muy básico para todos nosotros. Dice la palabra del Señor, para entender lo que el pastor Alex también dice, porque eso también está en el Antiguo Testamento, en el principio de la palabra, pero también está en Isaías 53. Dice la palabra del Señor: todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiere decir que el corazón del hombre, por causa del pecado, se corrompió, pastor Ale. Lo podemos decir de esa manera, ¿no? Sí, claro. O sea, el hombre no nace corrompido, el hombre se corrompe. Y Pablo utiliza esta teología en el capítulo 3 de Romanos para poder darle a entender a los recipientes de esta carta de Romanos la culpabilidad del hombre delante de Dios. Eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento. Por lo pronto vamos a un corte comercial, es decir, vamos a ver los anuncios de nuestras iglesias donde nosotros predicamos, para que usted, amigo, si tiene el tiempo y puede, y el Señor desea que usted asista a la iglesia, ahí están las direcciones, ahí están los horarios de culto, para que se acerque a alguna de nuestras iglesias, sea en el Rocío, sea en el Diamante 2, sea en Santa Ana, sea en Las Villas, o en cualquier iglesia del Movimiento Misionero Mundial del área metropolitana. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
Volviendo al tema que estamos trabajando en este día, que es el corazón del hombre, donde enseñamos que el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, verso 19 exactamente dice, porque del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, etcétera, y eso es lo que contamina al hombre. Estamos dando una aclaración en esta introducción, que el Señor Jesús, que nuestro Dios, no crea a los hombres con corazones corrompidos, llenos de adulterio, de fornicación o de maldad, sino que es el hombre el que se corrompe. Y el hermano Enrique mencionó el libro de Isaías 53, creo que el verso 6, donde dice que todos nos desviamos, como ovejas nos descarriamos. Y yo mencionaba en la parte final de que esa fue la teología del apóstol Pablo para incriminar al hombre, para que el hombre entendiera que el hombre es culpable. Y lo utiliza en Romanos capítulo 3, el verso 2, donde dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. O sea, cuando la Biblia dice que todos se desviaron, no quiere decir de que todos los seres humanos nacieron desviados. Y cuando dice a una se hicieron inútiles, no que nacieron inútiles, sino que ellos se hicieron, se corrompieron. ¿Por qué? Porque fue la decisión del hombre, amado hermano Enrique, en esta hora. Vamos a continuar. Pastor, usted pues ha estudiado un poquito más de teología y queremos verlo un poquito más el trasfondo de todo esto del corazón del hombre. Porque en Génesis capítulo 6 pues nos dice la palabra hablando de la maldad de los hombres. Ajá. Dice, usted acaba de decir que pues todos no nacimos así. Sí, pues el Señor crea todo lo bueno y todo lo recto, dice la palabra del Señor. Entonces, quiere decir que llega un momento donde el hombre se corrompe. Sí. Mire, hermano Enrique, la Biblia dice en el libro del Salmo 33, específicamente el verso 14, hay una ilustración donde dice que el Señor desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Y dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dice, en esta versión Él formó el corazón de todos ellos. Hay otras versiones bíblicas, especialmente desde el mismo hebreo donde se escribió el Antiguo Testamento, dice, Él formó cada corazón. Eso lo dice la versión King James, que es la versión inglesa, que Él formó el corazón individualmente de cada uno de ellos. O sea, que Dios es el que forma. Y el rey David dijo, tú me formaste, en el vientre de mi madre tú me formaste. Es más, el rey David dice en el Salmo 22:10, dice, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. O sea que cuando Dios creó a David y cuando Dios crea a todos los seres humanos, Dios los crea para que sean de Él, ¿sí? Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Entonces Dios es el que nos forma. Amén. Decir de que los seres humanos nacimos con un corazón corrompido, malvado, es hacer de Dios el autor de las maldades. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no seríamos los culpables, sino seríamos víctimas del Creador, quien nos crea con maldad. Y por eso estamos enfatizando esto, para poder darle a entender a los amados televidentes de que nosotros somos culpables delante de Dios, somos rebeldes, no somos víctimas del Creador. Porque el Salmo 139 dice el salmista David, el versículo 15, dice el 14 o el 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, lo especifica bien. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien, no fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretenido en lo más profundo de la tierra. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Sí, Dios es el formador, Dios es el creador. Decir de que los seres humanos nacen corrompidos o totalmente depravados, como lo dice una teología, la reformada exactamente, es hacer de Dios el culpable de la maldad, ¿sí? Pero no, nosotros no somos víctimas del Creador, somos rebeldes. Nosotros un día alcanzamos la edad de conciencia, ahorita lo vamos a hablar en ese aspecto. Pero volvamos a Génesis capítulo 6, ¿cuál fue el texto que usted leyó, Génesis hermano? capítulo 6, quiero que lo miremos para poder entrar un poco más a fondo. En ese punto, sí. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es interesante que esa es la radiografía de los seres humanos antes del juicio del diluvio.
que dice que el Dios examinó a todos los seres humanos, vio que la maldad de todos los hombres era mucha en la tierra, dice la Escritura, y que todo el signo del pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Eso no quiere decir de que los seres humanos nacieron así, no. Sí, hay que entender el contexto. Recordemos que la descendencia de Set, la setita, que eran los hijos de Dios, se mezclaron con la descendencia de Caín, que era la de los hijos de los hombres, y se corrompió la tierra. Por eso más adelante en el verso 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Sí, se corrompió. Dios no los creó corrompidos, sino que se corrompió. Esa generación del setita, hermano Enrique, que se mezcló los hijos de Dios con los hijos de los hombres, con las mujeres que eran muy bonitas, entonces se corrompió y llegó a ese punto donde la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y dice, y los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo al mal. ¿Sí? Ahí es donde llega al punto, al grado del juicio. Pastor, pero entonces, ¿qué podemos decir para todos los televidentes, cuando nace un niño? ¿Qué podemos decir de la naturaleza, cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa? Entonces, cuando nace un niño y el niño tiende, pues desde muy pequeño, él tiende a decir mentiras sin habérsele enseñado. O podemos decir, no, pues el niño las aprende, pues escuchando de pronto a los padres mintiendo, pues ellos también se las aprenden. Podemos decir eso así, porque a veces, por ejemplo, uno le pregunta, yo tengo experiencias con mi propia hija, que le pregunto, ¿usted hizo esto? Y ella me dice, no, yo no hice esto, sabiendo que lo había hecho. Sí, hay que entender, amado hermano Enrique, que ningún ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, porque esa expresión naturaleza pecaminosa no existe en la Biblia, ¿sí? Y si hablamos de la carne, tampoco la Biblia dice que la carne es pecaminosa. El Señor Jesús sí fue claro en decir en el libro, cuando él fue al Getsemaní, dice, la carne es débil. Y si usted lee Romanos capítulo 8, dice, y el capítulo 7 dice, por cuanto era débil por la carne. O sea, nosotros nacimos con una naturaleza corrompida. Pero cuando hablo de corrupción, no me refiero a la corrupción moral, sino me refiero a la corrupción física. Aquí entraríamos a otros temas más profundos, que son los tipos de males. 4 tipos de males: el mal moral, el mal físico, el mal espiritual, el mal eterno. En el mal moral está el pecado, y el pecado es la transgresión de la ley, ¿sí? Nos meteríamos en otros temas, hermano Enrique. Pero con respecto al niño, el niño nace con una naturaleza caída, la que heredamos de Adán. Pero es una naturaleza física caída. Nosotros no heredamos ningún pecado, sino que heredamos una naturaleza caída en un mundo caído, ¿sí? Prueba de ello es que nosotros no tenemos las mismas facultades que tuvo Adán. Pero eso es lo que lleva tal vez al niño, como hizo Adán, a esconderse. Sí, a esconderse. Pero el niño no es responsable, amado hermano. ¿Por qué? Porque su alma es pura. ¿Sí? La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 18 verso 4: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo. Y dice, y el hijo no llevará el pecado de su padre. ¿Sí? Ahí es un texto clave en cuanto a la responsabilidad delante de Dios, responsabilidad moral, que por eso nosotros no heredamos el pecado de Adán, ni tampoco una naturaleza pecaminosa. Heredamos es una naturaleza caída, corrupta, débil, ¿sí? Sí, señor. Ahora, hermano, ¿por qué el niño entonces es rebelde? Bueno, se aprenden las conductas. Estamos siendo formados en un ambiente de maldad, donde las conductas son aprendidas. Pero el niño no es responsable delante de Dios, porque el Señor fue claro en decir, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea que el niño, podemos decir que el niño actúa de manera, bueno, dicen algunos psicólogos, preconsciente o no es consciente. No es consciente de los actos, porque el ser humano viene a ser responsable delante de Dios cuando alcanza la edad de conciencia. Es una etapa entre la niñez y la preadolescencia, donde se le abre la conciencia al niño, el niño es consciente de los actos y ahí se vuelve responsable delante de Dios, ¿sí? Miremos un caso, puede leer en Génesis capítulo 8, verso 21. ¿Sí? Cuando Noé sale del arca, levanta un altar delante de Dios, y miremos ese texto. ¿Desde cuándo el ser humano es responsable delante de Dios? Dice la palabra de Dios: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ahí nos damos cuenta de que el ser humano es responsable delante de Dios
y que el corazón del hombre, dice, es malo el intento del corazón desde su juventud, no dice desde su niñez. Desde su O niñez sea no es- que podemos decir que el niño o un niño se puede perder. No, no. Ahora, alguien dirá, entonces salvación por obras, jamás. ¿Por qué? Porque nosotros somos creación de Dios. Un bebé prenatal que muere dentro del vientre en un aborto, eso es un alma que Dios ha creado y esas van para el cielo. Pero pastor, una preguntita. Tenemos niños de 7, 8 años Bueno. que prácticamente roban. Sí, a ver, Delinquen. hermano, no, 7, 8 años no he visto esos casos, pero sí hay niños que hacen maldad, ¿sí? Bueno, hermano, en esos casos, si esos niños son conscientes de los actos, son responsables delante de Dios, partiendo de ese punto, ¿sí? Son responsables delante de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, recuerda el caso del hijo de David y Betsabé. ¿Se acuerda que Betsabé quedó embarazada del adulterio? En el libro de 1 de Samuel capítulo 12, 2 de Samuel capítulo 12, y Natán va y lo exhorta, y el niño muere. Recuerda que David está ayunando 7 días, pero cuando le dan la noticia de que el niño ha muerto, él levanta el ayuno, y le preguntan, bueno, si estaba triste cuando el niño estaba enfermo, y ahora que murió se levanta, entonces no lo entendemos. Y David responde y dice, sí, pero ¿para qué ayuno? Con ayunar no lo voy a hacer traer a él de donde él está. Más bien yo un día voy a ir a donde él está. O sea, David con esa expresión está diciendo de que el niño fue recogido por el Señor, Sí. fue llevado por el Señor. Y que él quería estar allá. Claro, o sea, no se fue para el infierno. No nacen con pecado original, como una doctrina creada por Agustín de Hipona en el año 392, cuando 93, yo escribí una parte del libro que por la gracia de Dios tengo, esa primera expresión, originis peccatum en latín, que significa pecado original, que nunca antes en la historia de la iglesia apostólica, ni la iglesia apologista, de la iglesia primitiva de los primeros siglos, segundo siglo o tercer siglo se utilizó esa palabra, porque los padres de la iglesia, como lo fueron Ireneo, como lo fue Policarpo, todos ellos, e inclusive Hermas, escribieron de que los niños partían de este mundo y iban para el cielo, y no lo vieron con una responsabilidad de pecado original. Sí. Entonces podemos decir que cuando el Señor dice en Génesis capítulo 8, versículo 21, y persiguió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón es malo desde Su juventud. Desde su juventud. Ahí es donde empieza prácticamente. Sí, el niño sí tiene una necedad, pero eso no es pecado original. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del hombre, al niño, perdón. Y la vara y la corrección la harán apartar de él. Lo harán apartar. Necedad es una cosa, pecado es otra. Necedad es una conducta en medio de la familia. Pecado es una responsabilidad ante Dios. Sí, si fuera eso un pecado heredado de Adán y Eva, entonces ¿para qué el sacrificio de Cristo? La vara y la corrección la quitarían, y no es así. ¿Sí? Entraríamos como la Iglesia Católica Romana, porque ellos son los autores de la doctrina del pecado original. Agustín de Hipona, exactamente, él propuso de que el bautismo de niños era el que quitaba el pecado original, ¿sí? Y no es así. Inclusive la Iglesia Reformada también ellos bautizan niños, porque ellos creen esa falsa doctrina. No, nosotros creemos, la Iglesia cristiana, de que los niños son del reino de los cielos, no son culpables, sí, pero cuando entran a la etapa de conciencia ya se vuelven responsables delante del Señor. Porque el mismo el Señor lo dijo, que nosotros teníamos que aprender a ser como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Sí, claro, por supuesto. Y realmente, y el Señor dice, si no os hacéis como niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino Sí, de los cielos. entonces, este es un tema muy interesante, hermano Enrique. Esperamos que los televidentes nos entiendan. Ese niño que usted tiene es una gran responsabilidad delante de Dios. Ellos son masilla en nuestras manos. Ellos son formados de acuerdo a nuestros ejemplos, no tanto lo que uno hable, porque usted puede decirle a su hijo que no fume, no tome, no insulte, pero si le damos un mal ejemplo, él va a aprender mal. Y precisamente por eso es que la sociedad se corrompe, por los malos ejemplos heredados de nuestros padres. Lo vamos a hablar más adelante. Amén. O sea que es bueno decirle a los padres que no puede tener la mano o de pronto la disciplina sobre su hijo, porque Claro. hoy como tenemos una sociedad bastante
permisiva. Entonces ya no se puede corregir a los hijos. Así que ahorita regresaremos con el tema. Sí, vamos a un corte y ya regresamos y continuamos con este precioso tema. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Regresamos a esta programación de Palabras de Vida y estamos tratando el tema del corazón del hombre. Y estamos enseñando, enfatizando de que el corazón del hombre no nace corrompido, Dios lo crea puro, un alma pura. He aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Él las crea puras. El alma que pecare, esa morirá. El ser humano peca por primera vez algún día y se vuelve responsable delante de Dios. Y eso es lo que estábamos comentando con el hermano Enrique, que cuando entra en la etapa de conciencia, él se vuelve responsable delante de Dios. Leímos en el libro de Génesis 8, donde dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud, el intento del corazón. Entonces es desde su juventud, amado hermano, que el hombre se corrompe y se vuelve responsable delante de Dios. Desde su juventud es que inicia la responsabilidad de cada uno con respecto al pecado, porque ahí es donde inicia conforme a lo que hemos leído en la Biblia. Entonces ahí es donde pastor, pues se comprueba o se mira lo de San Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19, donde dice que todo lo que sale del corazón del hombre, los adulterios, la fornicación, las envidias, todo eso del corazón del hombre sale, porque todo eso lo aprendemos. Sí, es que el ser humano peca por primera vez en la vida. Si usted lee el libro de Santiago capítulo 1, no recuerdo el texto, si es 13, 14, donde dice que ninguno es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie. Y ahí es donde habla del origen del pecado y donde dice cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, la concupiscencia concibe y bueno, y concibe el pecado. Y luego, leámoslo, pastor. Vamos a leerlo, sí, ese texto, Santiago 1, 13, 14. Dice la palabra del Señor, Santiago 1, 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque la gente
tiende a decir es que el Señor me está tentando. No, el Señor no tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice la Biblia, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio mal deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado, amado hermano Enrique, es concebido en el corazón por medio de la atracción, de la tentación, ¿sí? Donde la persona decide por el mal en el corazón. Es una decisión del corazón. Hay dos maneras de pecar: omisión y comisión. Comisión es cuando se transgrede la ley de Dios. Omisión es cuando se omite a hacer lo bueno. Dice la Biblia, le es pecado. Le es pecado. El que Sí, sabe hacer lo bueno sí. y no lo hace, Y también, le es pecado. sí, la incredulidad. Bueno, pero uno no nace con un pecado en el corazón. El pecado está afuera. Recuerda el pasaje de Génesis capítulo 4. Cuando Abel trajo lo mejor del ganado y Caín trajo lo mejor de la tierra, pero Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín. ¿Cuál fue la exhortación? Podemos leer Génesis 4:7, hermano Enrique. Vamos a leer. Ahí es claro en decir que el pecado, Caín no nació con un pecado, sino que el pecado estaba afuera de Caín. Vamos a leerlo, hermano Enrique. Dice la palabra del Señor: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, y la ofrenda es suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pero anteriormente, el versículo 2, para entenderlo: Sí, claro. porque dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero el verso 7, porque Caín se ensaña. El verso 6 dice, ¿podemos leer el verso 6 y 7? Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado estaba afuera. estaba afuera. Caín no nació con un pecado. Es más, Caín nació con la facultad. A pesar, pastor, de que Adán y Eva pecaron, sí, sin embargo. Exactamente. Todos estos textos los conocemos nosotros, pero hay una teología profunda con respecto a esto, porque esto elimina la teoría de la total inhabilidad. Una teología que nació con Juan Calvino, porque Juan Calvino escribió el libro Institución de la Religión Cristiana, 2 tomos, y en uno de ellos él propuso lo que es la total depravación, que los seres humanos nacen totalmente malos, depravados desde niños y son culpables delante de Dios y nacen totalmente inhabilitados, o sea que el ser humano no se puede acercar a Dios ni es capaz de oír a Dios mientras está en pecado. Entonces dice que como los niños nacen en pecado, ellos no pueden oír la voz de Dios, pero yo veo a Caín aquí escuchando la voz de Dios, ¿sí? Y dice el Señor le dice, el pecado está a la puerta, y rasguña, dice la versión hebrea, ¿sí? Y dice, y él se quiere enseñorear de ti. Esa palabra, el deseo, en hebreo por supuesto es keshuka, que significa gobernar, quiere gobernarlo, porque el pecado, Pablo lo personifica como un asesino que quiere entrar al corazón y luego quiere gobernar. No se enseñoree el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, cuando el niño es tentado por primera vez en su etapa de conciencia y él decide por el mal, porque todos los seres humanos decidimos por el mal. El único niño que no decidió por el mal fue el Señor Jesucristo, de acuerdo a Isaías capítulo 7, verso 14 y 15, donde dice que Emanuel comerá leche, miel y mantequilla hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es la etapa de conciencia. Pastor, lo que sucede, lo que acaba usted de decir acerca de que los niños a veces dicen esas teorías que se pierden, es porque toman este texto de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, donde dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces hacen referencia lo ven literalmente como si fueran personas grandes y otras como si fueran pequeños, entonces hacen relación que los niños, y ahí no se está haciendo referencia a los niños, a los grandes hablamos de los ricos. Posición social. Y los pequeños, muchos dicen que es los niños, pero no es los niños. Sí, hermano Enrique, ya estas doctrinas erróneas y falsas son creadas precisamente por una mala hermenéutica, una mala interpretación de la Escritura, ¿sí? Volvemos al punto que estábamos hablando.
el pecado está afuera y el pecado entra. Aquí entró en Caín, él le abrió el corazón al pecado y el pecado se enseñoreó de Caín y de ahí del corazón salió ese mal deseo, que el deseo estaba ahí por fuera y quería entrar, pero él lo permitió entrar, entró y asesinó a su hermano y él fue culpable delante de Dios. Ahí es donde las personas se vuelven responsables delante de Dios. responsable porque si no hubiera pasado lo mismo con Abel. Pero Sí. ahí nos hace referencia que el pecado sí está a Claro. la puerta, está afuera. Y si uno lo accede, si uno quiere, pues accede al pecado. Y si no quiere, pues tampoco. Nadie lo obliga a uno a pecar. Por eso la Biblia dice en Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado Que nos que nos asedia. asedia. O sea, Sí. el pecado está alrededor Sí. asediándonos. Otra cosa es que nosotros tengamos una naturaleza corruptible, en el sentido físico, débil, porque el Señor dijo la carne es débil. Algún día vamos a ser redimidos de esta carne en la glorificación, porque Él transformará esta carne corruptible en incorrupción, dice el Señor. Pero por lo pronto tenemos esa lucha con esta carne y con los deseos de esta carne, ¿sí? Que no son pecaminosos. O sea, la carne no es pecaminosa, lo que es pecaminoso es el deseo. Sí, hay pecados de actitud, por supuesto. Podemos decir, pastor, que entonces, cuando habla el Señor Jesucristo, que de lo que sale del hombre, del corazón sale. Es los la homi- acción, Es la acción. perdón, Eso la decisión. es la decisión. Para yo poder contaminar mi corazón, tengo que aprenderlo. Claro, Tengo que aprender. O sea, cuando habla el Señor de los homicidios, eso se aprende. Se el aprende. adulterio, la fornicación, la envidia, los celos, todo eso lo podemos aprender fácilmente, que está afuera. sí, claro. En el caso de Caín, que no tenía ningún ejemplo de asesinato, el único ejemplo de asesinato que tenía fue el que Adán le había dado ejemplo, porque él mató el animal para enseñarle a sus hijos cómo acercarse a Dios a través del sacrificio. Y él vistió a sus hijos con pieles, así como Dios mató el animal en el Edén, que representa a Cristo, para vestir a Adán y a Eva. Y el único asesinato que había visto como ejemplo Caín había sido el del animal. Y Caín trata a su hermano como un animal, matándolo. Entonces él vio ese ejemplo. Y hermano, y esos ejemplos se aprenden. Por eso en el libro de Primera de Pedro capítulo 1, 18 dice: fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Eso es que nosotros no solamente heredamos oro y plata de nuestros padres, sino la vana manera de vivir. Y eso nos hace, esas conductas nos hace que tengamos acciones, cometamos pecado y seremos responsables delante de Dios. Porque acá hay un texto muy importante, pastor, con relación a esto que dice Efesios capítulo 2. Dice, Él nos dio vida cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahí, hermano, la palabra naturaleza fusei en griego no se refiere a naturaleza física, se refiere a una naturaleza de comportamiento. Y dice, éramos por esa naturaleza, y el contexto del antecedente lo dice, porque vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por hacer esa actividad, por esa naturaleza fusei en griego, éramos hijos destinados a la ira. Aquí hay un poco de gramática y un poco de profundidad teológica. Pero es importante Sí, aprenderlo. es importante aprenderlo. Sí, cuando dice hijos de la ira, se refiere a un hebraísmo, como hijos de luz, que dice la Biblia, que somos nosotros también hijos de luz. Son hebraísmos. Y los seres humanos que practican el pecado, que viven en la carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, son hijos de ira, de acuerdo a la Escritura. Sí, el corazón del hombre es el que decide andar en la carne y andar haciendo los pensamientos, la voluntad de los pensamientos. Y por eso muchos se corrompen. Tenemos una sociedad corrompida hoy en día, hermano. Hoy en día estamos viviendo como los días de Noé. Todo pensamiento es continuamente al mal. Al mal. Y la gente hoy en día pues se aira continuamente y vive enojado a toda hora. Y es gravemente porque pues esas personas necesitan de Cristo. Es el momento, ahí es donde se rompe
prácticamente... Sí, es que es lo contrario. Mire, amado televidente, el pecado es un señor, así como el Señor Jesucristo es el Señor de señores. Si el Señor Jesús entra a mi corazón, sí, porque la Biblia lo dice en el libro de Colosenses 2:6, de la manera que le recibiste, de esa misma manera andéis, y en el libro de Apocalipsis 3:20, que ya la iglesia de la Odisea lo había sacado, pero él quería entrar nuevamente si ellos se arrepentían. Cuando el Señor entra en nuestro corazón, como lo dice también Juan 14, donde dice, si me amáis, si guarda mis mandamientos, dice, vendré y moraré con él, y el Señor mora con nosotros. Amén. Entonces Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, él es el que gobierna mi vida, ¿sí? O aquí nos gobierna el pecado o nos gobierna Cristo. Por eso nosotros tenemos una nueva vida, y cuando Cristo está en nuestro interior, el Señor nos ayuda a crucificar la carne con sus deseos y pasiones, y podemos andar en el Espíritu. ¿Sí? Por eso la Biblia lo dice aquí en Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por Sí. gracia sois salvos, dice la palabra. Esa es la regeneración, la aplicación de la salvación. La salvación la obtuvo Cristo en la cruz del Calvario, pero la aplicación de esa salvación es por fe, ¿sí? Y después de que uno cree al Señor, el Señor entra en nuestro corazón y el Señor cambia nuestra vida. Y el Señor limpia ese corazón sucio, malvado, porque Corintios 6 dice, vosotros eras como ellos, pero ya habéis sido lavados. El Señor nos lava, nos limpia el corazón y nos muda en otro corazón y nos da una nueva vida, un nuevo corazón, ¿sí? Dice Ezequiel capítulo 36, sería muy bueno leerlo, pastor, en Sí, para mirar compartirlo. más o menos lo que Dios hace en el corazón del hombre. Claro, ya cuando la es una persona- regeneración, Cuando cuando, ya- la aplicación de la salvación es dada al pecador. Dice la palabra de Dios, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu, bueno, hablando acerca del pueblo de Israel, Sí, la casa de Israel. nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando Sí. nosotros le abrimos el corazón a Cristo, ya el Señor viene a regenerar toda esa naturaleza prácticamente, hablemos de naturaleza de ira. Y Podremos decirla pecaminosa, pero no heredada, sino adquirida por los adquirir hábitos. por los hábitos. Sí, claro. Que es muy importante porque eso continuamente hablábamos, era así, que siempre lo adquiríamos, era desde Adán y Eva. Pero si decimos así, entonces hacemos culpable a Dios. Sí. Porque Él es el que hace nuestras almas. El cuerpo sí viene heredado por la procreación de nuestros padres. Amado hermano Enrique, el tema está muy interesante, pero tenemos que ir a un corte comercial para anunciar las iglesias, para que usted, amigo y amiga, se acerque y tenga un mayor conocimiento de las Escrituras y sobre todo de nuestro amado Señor Jesucristo, el único camino al cielo, la salvación que ofrece nuestro Señor Jesús. Vamos a una pausa y ya regresamos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
Volviendo al tema que es muy interesante, el corazón del hombre, analizándolo desde un aspecto teológico, pues queríamos hoy compartir algo diferente. Siempre hablamos de cosas prácticas de la vida, pero también debemos enseñar la parte teológica de las Escrituras y sobre todo las enseñanzas del cristianismo ortodoxo. Y hablamos de que Dios no crea a los niños con un corazón corrompido. Es el hombre que se corrompe cuando entra en la edad de conciencia y se vuelve responsable delante de Dios. Hermano Enrique, tenía un Ahí texto. tenemos un texto bíblico en Romanos capítulo 3, para que lo expliquemos a todos los televidentes, a los hermanos también que están prestando atención a esta parte muy importante. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí. O sea, anteriormente nosotros hablábamos de que por cuanto todos pecaron, o sea, desde que Adán, y la Biblia lo dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, es bonita esta teología paulina y es interesante. Personalmente yo he estudiado estos textos y Romanos 5:12 fue tratado por muchos teólogos antes de la era de Agustín, porque Agustín basó su teología del pecado original en Romanos 5:12, pero hubo anteriores de él, otros comentaristas bíblicos que escribieron y nunca dieron la interpretación del pecado original. Vamos a leerlo otra vez para que los televidentes. Sí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Sí. Sí, hablando de Adán. Sí, la desobediencia. La desobediencia porque de más Adán y adelante lo habla, el verso 18. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El versículo 18 dice usted. No, dejémoslo ahí. Pero tiene relación con el versículo. Sí, porque Pablo está haciendo una comparación apocalíptica entre Adán y Cristo. ¿Sí? De ahí surgen teorías nuevas que nunca se habían predicado entre la iglesia cristiana. Por más de 1500 años no se predicó, y está la teoría federal, donde supuestamente dicen de que Adán es el representante de todos nosotros, y cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos, y todos estábamos en Adán. Pero todo eso viene de Agustín de Hipona, el sacerdote católico romano, supuestamente doctor. No era doctor porque él no conocía el Antiguo ni el Nuevo Testamento en sus idiomas originales. Con respecto a ese punto, por cuanto todos pecaron, ahí está claro, pecaron es una acción individual de cada persona, ¿sí? Pero aquí está generalizado, todos pecaron, cada uno pecó. Y Pablo lo que está haciendo es una relación de Romanos capítulo 1, donde presenta a los gentiles como culpables, y el capítulo 2 como los judíos culpables porque transgredieron la ley de Dios, los gentiles por cuanto transgredieron la ley de la conciencia que Dios les dio, Romanos 2, 14 y 15. Sí, la ley de la conciencia, donde la persona es responsable delante de Dios. Y los judíos por cuanto transgredieron la ley de Dios. Entonces, en el verso 9, hermano, puede leer Romanos 3:9 y usted se dará cuenta que Pablo unifica esos dos grupos, tanto gentiles de Romanos 1 como judíos, Romanos 2. Romanos 3:9. Sí. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, como judíos, ¿somos mejores que los gentiles? Hablando de él. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Sí ve? Todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos transgredió la ley de Dios. Sea la ley de la conciencia, que todos los gentiles la tenemos y somos responsables ante Dios, o sea la ley de Dios como los judíos. Entonces, por cuanto todos pecaron. Y entonces Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Es un pecado, una responsabilidad individual. No que Adán pecó por nosotros, sino todos pecaron, cada quien. Y que nadie puede decir que no ha pecado, todos hemos pecado. Es que Dios no es injusto de condenarnos por el pecado de otro. Ezequiel 18:4 lo dice, el alma que pecar esa morirá, y el hijo no podrá llevar el pecado del padre. O sea, por eso los pecados no se heredan. Los pecados no se heredan. Sí. Sí, y Romanos 5:12 dice, por cuanto el pecado entró en el mundo, claro, en el mundo no había pecado, Dios todo lo creó bueno, dice Génesis 1:31, pero Adán por su transgresión pecó por primera vez y el pecado entró en el mundo, sí. Y dice, y por el pecado entró la muerte, exacto, la muerte entró al mundo, pero la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, pastor, acá todos pecaron, no que Adán es que hay una polémica porque Agustín de Hipona interpretó este texto mal de la Vulgata latina.
Y ya entraríamos a hablar del latín y el griego, pero no es el momento. Porque la gente tiende a decir es que mi papá fue borracho, por eso es que yo soy borracho. Y entonces usted acaba de decir, los pecados no se heredan. No se heredan las conductas. Las conductas. Los es lo que- hábitos, las costumbres. las conductas, eso sí se hereda, porque el pecado prácticamente, como usted decía, es una acción. Claro, el pecado es una acción y una comisión. Y hay pecados de actitud también. Sí, porque si nosotros nos ponemos a mirar los reyes que estuvieron en Israel, nosotros podemos ver que el rey Ezequías hizo lo bueno, hasta un momento hizo lo bueno, pero después de que nació Manasés, ya hizo lo malo delante de Dios. Hermano, y ninguno, todos pecaron. Sí, todos pecaron. Todos. Abraham, Isaac, todos pecaron. Es que todos hemos pecado. El único que nunca pecó fue el Señor Jesús. Fue el Señor Jesucristo. Y que el Padre le hizo por nosotros pecado, dice 2 Corintios 5:21. Cargó el pecado de todos nosotros. Esa es la expiación. Algún día hablaremos de ese tema maravilloso. Pero si los niños pecan porque realmente los padres le damos mal ejemplo. Yo quisiera que nos pusiera en pantalla 1 de Pedro capítulo 1, verso 18. Me gustaría que tomáramos ese texto y ya vamos a terminar. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Se da cuenta, hermano? Sí, y fuimos rescatados por la sangre de Cristo, el verso 19. Sabiendo que fuiste rescatados prácticamente de la vana manera de vivir, o sea, fue de la vana manera de vivir. Que heredamos de nuestros padres. Que lo heredamos. Por eso, padre de familia, la educación no se da con consejos o instrucciones, es parte, se da con ejemplos. Se le da un mal ejemplo al hijo, el hijo se corrompe, se vuelve borracho, se vuelve maldiciente, etcétera, se vuelve culpable. Eso no es lo que quiere el Señor, ¿sí? Ahora, nuestro modelo es Jesús. Él trajo la salvación a este mundo y a través de Él nosotros somos salvos. Vamos a terminar, hermano Enrique, el tema está largo, pero necesitamos terminar. Y invitando a los amigos que Jesús es real. Él murió en la cruz del Calvario. Todo, mientras nosotros pecábamos, el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros y Él nos sustituyó en nuestro reemplazo. Usted y yo merecíamos morir en la cruz del Calvario, mas sin embargo el Padre lo aplasta a Él por nosotros. Usted y yo merecíamos caer bajo la ira de Dios, mas Cristo recibió esa ira por mí. Por eso mi vida se la entrego a Él y se la debo a Él, y Él es mi Señor. Y Él quiere perdonar nuestros pecados, los tuyos. Vamos a hacer una oración, hermano Si Enrique. usted quiere recibir a Cristo en su corazón, vamos a hacer una oración. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Repita esta oración que es para perdón de pecados. Todos le hemos fallado al Señor, todos nos hemos descarriado como ovejas, sin pastor prácticamente, y necesitamos a Cristo para que Él redima nuestra vida y podamos tener vida eterna. Repita esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora reconozco que te he fallado, reconozco que soy pecador, Señor. Por eso vengo a ti y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. No lo borre de ahí. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado, de toda maldad. Te pido, Dios mío, que hagas de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús te ruego, Espíritu Santo, que vengas a morar y que selles mi vida con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Qué precioso es haber oído la palabra de Dios y haber orado. Los que hicieron esa oración los invitamos a la iglesia. Recuerda, Dios no crea a los hombres con corazones malos y perversos. Nosotros mismos nos corrompemos, pero para eso viene el Señor Jesús, para darnos un nuevo corazón y una nueva vida a través de su redención. Le esperamos en nuestras iglesias, hermano Enrique. Te esperamos en la iglesia, por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, acá en la calle 16, número 3 a 17 del barrio Santa Ana. Nuestras reuniones martes y jueves 7 de la noche, sábado 6 de la tarde los jóvenes, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. La iglesia donde yo estoy pastoreando por la gracia de Dios en la avenida 89, número 22125, el barrio El Diamante 2. Tengo el culto los martes, los jueves 7 de la noche, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde. Bueno, hermano Enrique, nos despedimos y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos los televidentes, que Dios siga bendiciendo sus vidas y sus familias en gran manera. Amén.